Muestreo en investigación cualitativa. Hola, una de las partes fundamentales de toda investigación es la muestra, es decir, la población de la cual se obtienen los datos para resolver la pregunta de investigación y darle una solución al problema planteado. La muestra debe tener ciertas características en la investigación cuantitativa y en la investigación cualitativa. En este video explicaremos el muestreo de investigación cualitativa en base del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández y colaboradores. Esta presentación fue realizada por Alejandro Calderón, Tania Bedoya, Mary Martínez y Hazel Curé, estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Colombia. Al ver este video, conocerás el proceso de selección de la muestra de la investigación cualitativa. Comprenderás los conceptos esenciales relacionados con la unidad de análisis y la muestra de estudios cualitativos. Además, entenderás los diferentes tipos de muestras no probabilísticas o dirigidas, y tendrás elementos para decidir en cada investigación cuál es el tipo apropiado de muestra de acuerdo con las condiciones que se presenten durante su desarrollo. Empecemos definiendo qué es una muestra. Una muestra en el proceso cualitativo se refiere a un grupo de personas, eventos, comunidades sobre el cual se habrán de recolectar datos sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudie. En primer lugar, debemos hacer una inmersión inicial que permita sumergirnos en el contexto del problema de investigación por medio de la recolección y análisis de datos, la revisión de literatura, la observación de diferentes sucesos, la plática o entrevista a varias personas, entre otros. Es a partir de esta inmersión que ya empezamos a hacernos una idea de la estructura de la muestra de nuestra investigación. Por ejemplo, si queremos estudiar el estado de ánimo de pacientes adolescentes que serán intervenidos quirúrgicamente, ya sabemos con anterioridad que necesitamos contar con jóvenes entre 13 y 17 años de edad que tendrán una cirugía pronto. Sin embargo, comienzan a surgir preguntas como ¿cuántas personas necesito para mi muestra? ¿Cuántos jóvenes necesito para realizar mi investigación? En realidad, en el enfoque cualitativo, el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, ya que no buscamos generalizar los resultados del estudio a una población más amplia. Por el contrario, buscamos profundizar en un tema puntual. Aquí lo importante es seleccionar los casos adecuados de personas, organizaciones, eventos o hechos que permitan entender el fenómeno de estudio y responder las preguntas de investigación que nos hemos planteado. En esencia, existen tres factores que determinan la cantidad de casos de nuestra muestra. El primero de ellos es la capacidad operativa de recolección y análisis, es decir, el número de casos manejables de forma realista desde los recursos disponibles. El segundo, el entendimiento del fenómeno o el número de casos que en realidad permita responder la pregunta de investigación. Y por último, la naturaleza del fenómeno bajo análisis, es decir, si nos tomará mucho tiempo recolectar los datos o no. Estos determinantes se regulan de acuerdo a la cantidad de personal y de tiempo disponibles. Sin embargo, debemos saber que el tamaño de la muestra no se conoce antes de recolectar los datos, sino que se conoce cuando se contemplan los casos de interés y se descartan los que no aportan información relevante para la investigación. Por lo tanto, el tamaño de la muestra depende de los factores mencionados anteriormente. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que aunque se tengan unas unidades de análisis iniciales para la investigación, durante la recolección de datos puede adicionarse más unidades de análisis. Esto sucede cuando en las relaciones analizadas interviene otro actor, cuando se identifican aspectos no contemplados útiles para la investigación, o cuando los actores que se están analizando no tienen la misma importancia sobre el fenómeno. Veamos un ejemplo.
En un estudio sobre la guerra de Guanajuato, se planteó inicialmente las unidades de participantes y sitios. Sin embargo, después de la recolección de datos, se encontró unidades de naturaleza diferente como diarios personales y reportes como documentos, testigos como participantes, armas usadas como objetos y los sitios. Mertens, en el 2005, propone que en el muestreo cualitativo es común comenzar con la identificación de ambientes adecuados, luego de los grupos y por último de los individuos. De hecho, en algunos casos, la muestra puede ser simplemente una sola unidad de análisis, que es lo que conocemos como estudio de caso. La investigación cualitativa, dadas sus características, requiere muestras más flexibles, de modo que la muestra se va evaluando y redefiniendo durante todo el proceso de investigación. Los tipos de muestras más utilizados en este tipo de investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, que no se centran en la generalización en términos de probabilidad. Como observan, las muestras de investigación cualitativa son muy variables y flexibles. A continuación, veremos los tipos de muestras que suelen encontrarse desde la perspectiva cualitativa, aunque debemos aclarar que algunas de estas pueden encontrarse también desde la perspectiva cuantitativa. El primer tipo de muestra es la de participantes voluntarios, también llamada autoseleccionada. Son muy frecuentes en ciencias sociales y médicas. En ellas las personas se proponen como participantes en el estudio o responden activamente a una invitación. Por ejemplo, los individuos que voluntariamente acceden a participar en un estudio acerca de las experiencias de cierta terapia. En estos casos, la elección de los participantes depende de circunstancias muy variadas. Otra muestra es la muestra de expertos, que se implementa en aquellos estudios que necesitan de la opinión de expertos respecto a un tema en específico. Esto con el fin de generar hipótesis más precisas u obtener la materia prima necesaria para el diseño de cuestionarios. Otro tipo es la muestra de casos tipo, que se utiliza en estudios donde el objetivo principal es la riqueza, profundidad y calidad de la información que se recolecta, dejando de lado la cantidad y la estandarización de la misma. Un ejemplo podrían ser los estudios motivacionales que buscan analizar las actitudes y conductas de los consumidores. Para ello, definen los segmentos a los que va dirigido un determinado producto. Por ejemplo, jóvenes clase socioeconómica A alta y B media, amas de casa clase B, ejecutivos clase AB, entre otros, y se construyen grupos cuyos integrantes tengan las características sociales y demográficas de dicho segmento. De esta manera se seleccionan casos con características muy específicas para responder nuestra pregunta de investigación. Por último, se encuentra la muestra por cuotas, el tipo de muestra que más se utiliza dentro de los estudios de opinión y marketing, donde se realizan encuestas a un determinado público cumpliendo con ciertas variables demográficas. Este tipo de muestra se puede comprender con más facilidad a través del siguiente ejemplo. En un estudio sobre la actitud de la ciudadanía hacia un candidato político, se dice a los encuestadores que vayan a determinado barrio y entrevisten a 150 personas adultas en edad de voto. Que 25% sean hombres mayores de 30 años, 25% mujeres mayores de 30 años, 25% hombres menores de 25 años y 25% mujeres menores de 25 años. Así, será posible realizar un análisis de respuesta a partir de la correlación de respuestas y de variables demográficas. Otros autores nos dan pie a otras muestras no probabilísticas que, además de las que ya señalamos, suelen utilizarse en estudios cualitativos. Estas se comentan brevemente a continuación.
Primero están las muestras diversas o de máxima variación, que se utilizan para representar la complejidad del fenómeno estudiado, para mostrar otras perspectivas o para documentar particularidades del mismo fenómeno. Son muestras que incluyen casos diversos que permiten observar o estudiar el fenómeno desde diferentes condiciones o puntos de vista. Un ejemplo sería un estudio del significado del trabajo en la vida del individuo, mediante entrevistas profundas con personas que contaban con una gran variedad de trabajos y ocupaciones. En segundo lugar están las muestras homogéneas, que son aquellas en las cuales las unidades a seleccionar tienen un mismo perfil o comparten rasgos similares, de modo que su propósito consiste en centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Por ejemplo, los ejecutivos con un salario promedio y las características comunes para su tipo, o los soldados que participaron en una guerra y no fueron gravemente heridos, ni recibieron medallas y que estuvieron en servicio el tiempo regular. Seguimos con las muestras en cadena o por redes, también conocidas como bola de nieve. En ellas se identifican participantes claves y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que pueden proporcionar datos más amplios y una vez contactados se incluyen también. Un ejemplo de este tipo de muestra podría ser la investigación sobre la guerra cristera de Guanajuato, que operó en parte con una muestra en cadena, ya que los sobrevivientes recomendaban a otros individuos de la misma comunidad. En cuarto lugar están las muestras de casos extremos, que son muy útiles cuando el interés radica en evaluar características, situaciones o fenómenos especiales fuera de lo común. Por ejemplo, si el investigador quiere estudiar a personas sumamente violentas, podría seleccionar una muestra de pandilleros, o si trata de evaluar métodos de enseñanza para estudiantes muy problemáticos, elige a los que han sido expulsados varias veces. Mertens destaca en el 2005 que el análisis de casos extremos ayuda a entender lo ordinario. En particular, este tipo de muestras son utilizados para estudiar etnias muy distintas al común de la población de un país o para profundizar el análisis de comportamiento terrorista o suicida. A veces se seleccionan de la muestra casos extremos opuestos con fines comparativos, por ejemplo, escuelas donde la violencia estudiantil es elevada y escuelas donde los casos al respecto son pocos, edificios sólidos que han resistido temblores u otros fenómenos naturales y estructuras que se han colapsado. Seguimos con las muestras por oportunidad, que se refiere a esos casos que se representan ante el investigador de manera fortuita justo cuando los necesita, o bien individuos que se requieren y se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, proporcionando una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Por ejemplo, una conversación nacional de Alcohólicos Anónimos, justo cuando se conduce un estudio sobre la consecuencia del alcoholismo en la familia. Luego tenemos las muestras teóricas o conceptuales, que se utilizan cuando el investigador necesita entender un concepto, de modo que puede muestrear casos que le ayuden a comprenderlo. Esto quiere decir que se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyan a desarrollar la teoría. Un ejemplo pertinente podría ser cuando se quiere probar una teoría microeconómica sobre la quiebra de ciertas aerolíneas. Se seleccionan empresas de esta clase que han experimentado el proceso de quiebra. En otro ejemplo, si por un lado se busca evaluar los factores que provocan que un hombre sea capaz de violar sexualmente a una mujer, se puede obtener la muestra en cárceles donde se encuentran recluidos criminales violadores. Otro ejemplo serían los detectives, cuando seleccionan a sospechosos que encajan en sus teorías sobre el asesinato. El séptimo son las muestras confirmativas, que son muestras que buscan adicionar información a la investigación a través de la confrontación de nuevos casos donde se contradice o se soporta la hipótesis.
Este tipo de muestra se implementa cuando en el análisis de la muestra inicial surge alguna controversia o se llega a una información difusa que apunta hacia otras direcciones y resulta necesario analizar otros casos para llegar a un entendimiento entre el fenómeno estudiado y la hipótesis de investigación. El siguiente son las muestras de casos sumamente importantes para el problema analizado. El nombre lo dice todo. Son muestras que simplemente no se pueden dejar por fuera de la investigación, ya sea porque aportan información muy relevante para el estudio o porque representan un punto importante dentro de la muestra. Por ejemplo, en una investigación cualitativa sobre una empresa, resultaría poco conveniente no incluir el caso del director general o el presidente de la empresa. Por último, las muestras por conveniencia. En pocas palabras, son muestras en donde se incluyen los casos a los que tenemos acceso. Digamos que por diversas circunstancias no podemos acceder a parte de la muestra que teníamos pensada. Entonces, incluimos aquellos casos que sí logramos estudiar. Como en el caso de la investigación de Rizzo en 2004, esta investigadora no pudo ingresar a varias empresas para efectuar entrevistas con profundidad en niveles gerenciales respecto a los factores que conforman el clima organizacional. Entonces decidió entrevistar a compañeros que cursaban con ella un posgrado en desarrollo humano y eran directivos de diferentes organizaciones. Para finalizar, queremos hacer 3 comentarios finales que esperamos puedas tener en cuenta a la hora de realizar tu investigación. Primero, es posible que algunas investigaciones requieran estrategias de muestreo mixtas que mezclen varios tipos de muestra. Todo depende de la realidad de tu investigación. Esto es, el investigador, la situación, los participantes y las interacciones entre el primero y los últimos. Segundo, las muestras dirigidas son válidas para el diseño de investigación que las requiera, pero los resultados se aplicarían a la muestra en sí o a las muestras similares en tiempo y lugar, no son generalizables a una población. Tercero, es cierto que el planteamiento del problema dirige todo el proceso de la investigación. Sin embargo, la realidad del estudio, recuerda, el investigador, la situación, los participantes y las interacciones entre el primero y los últimos harán que el planteamiento siempre esté sujeto a revisión y cambios. Gracias por escucharme. Espero que hayas aprendido todo sobre el muestreo en investigación cualitativa y esperamos que tengas éxito en tu investigación. Hasta pronto.